Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, bien. Oh, mucho ánimo, me siento alegre por eso. Aquí estamos nuevamente en el salón de conferencia del Ministerio El Principio Divino RD. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del Anticristo para leer algunos profetas y apóstoles de donde podemos aprender muchas cosas que ellos predijeron y que ellos hablaron de ese tipo de religioso que iba a surcar los cuatro ángulos de la tierra. Por lo tanto, para dar inicio, vamos a iniciar dándole la gracia a Dios, como siempre, y después dándole la gracia a ustedes porque siempre nos han acompañado y también a nuestros amados amigos y seguidores de las redes. Así que agradecido de Dios por habernos dado la oportunidad de reunirnos en su nombre para tratar asuntos relacionados con su palabra. Vamos a tener un día muy fructífero porque vamos a aprender de los profetas y de los apóstoles sobre lo que ellos han dicho con respecto al anticristo. Muchos religiosos han dicho y han anunciado y han profetizado que el anticristo es prácticamente un gobierno político que va a gobernar el mundo. Pero realmente nosotros lo que predicamos, el principio divino, hemos dicho que aquel gobierno no es político, es un gobierno religioso, en el sentido de que como lo anunciaron los profetas, así también lo anunciaron los apóstoles de Jesús cuando hablaron de que iba a venir el anticristo. Porque realmente no es que va a venir, sino que el anticristo todo el tiempo ha estado en el mundo. Lo que pasa es que cuando los apóstoles de Jesús terminaron su ministerio encomendado por el Maestro, ese ministerio, esa acción que ya llevaron a cabo en todas las naciones, tuvo su fin. Esa misión que ellos realizaron caducó, porque es como dicen los evangelios y como dicen los profetas, que debajo del cielo y sobre la tierra todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Y que de parte de Dios hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Entonces, cuando ellos terminaron su ministerio, entonces comenzaron a surgir los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos apóstoles, y comenzaron a surgir y a engañar al mundo con una doctrina fraudulenta. Y por eso ellos dijeron que iba a venir, pero no era que iba a venir, sino que iba a tomar posesión de la mayoría de las personas, gobernándola desde el punto de vista espiritual y moral. De manera es que este tema lo vamos a aprender un poco más de lo que ya sabemos de él. Y nosotros de este lado, como siempre, la joven Evelyn Hernández. Y también el hermano José Alberto en los controles en la cámara y un servidor quien le habla, su hermano Julián de Paula. Estamos aquí dispuestos como siempre con la más amplia voluntad y con el más genuino deseo de configurar un mensaje que sea de utilidad para todos ustedes y para todos los amigos que nos siguen a través de las redes. Con el propósito de que conozcamos más acerca de los anticristos. Pues sin más preámbulo, vamos a leer la primera lectura en el día de hoy. En primera de Juan 4, del 1 al 6, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Muchas gracias. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 1 al 6, ahí nos habla el apóstol del Espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Y así como nos habla de esos dos espíritus, así también el Evangelio nos habla de dos simientes, dos pueblos, dos naciones y dos nacionalidades en el mismo universo. El Espíritu de Dios, el que Dios le ha dado a los profetas y a los apóstoles cuando han aceptado la palabra del Señor y han creído en el Dios verdadero, aquel que hizo el cielo y la tierra. Ese espíritu es el que le ha servido de guía, de iluminación a todo lo que Dios ha elegido a través de las edades. Y el espíritu del anticristo, el cual es el espíritu del error, es el que ha morado en los hijos de iniquidad, en todos aquellos que no han reformado su vida por haber aceptado la palabra de Dios, por haber observado el mandamiento dado al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. De manera es que el espíritu del anticristo es el espíritu del error, el espíritu de mentira, el espíritu de engaño. Y por eso, como el apóstol nos inicia diciendo: hermanos, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos, o sea, no está hablando solamente de uno, sino muchos en plural. Y en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros oísteis que viene y que ya está en el mundo. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De manera es que el mundo es el que posee el espíritu del anticristo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de aquella persona inconversa, aquella persona que no han transformado sus pensamientos, su vida, sus sentimientos y su carácter. Y por eso hay esa gran diferencia entre nosotros, lo que hemos creído, y aquellos que no han creído. Y siempre el hombre y la mujer, aunque no haya creído en el Señor, tienden a formar grupos sectarios, grupos religiosos. Y por eso el apóstol inicia hablándonos de que muchos falsos profetas y muchos falsos maestros han salido por el mundo. Ustedes saben que cuando Cristo vino, cuando Jesús se manifestó en Israel, la mayor parte de los judíos no lo aceptaron, no creyeron en él. Y al no creer en él y al no aceptarlo,
Ellos decían que Cristo no había venido, que Cristo no se había manifestado. ¿Y por qué ellos decían que Jesucristo no se había manifestado? Porque no tenían el Espíritu de Dios. Porque ellos poseían el espíritu del error, el espíritu de la mentira. Y así, al no haber creído en Él, al no haber aceptado ese mensaje, ellos no tenían a Dios en su corazón, no tenían el Espíritu de Dios. Y desde aquel entonces comenzaron a surgir los falsos maestros, los falsos apóstoles, los falsos instructores. Porque cuando una persona que no tiene el Espíritu de Dios comienza a enseñar y a evangelizar, lo que enseña primeramente es que lo que cree saber es incierto. Lo que enseña es el error. Y lo que predice es falso. Y por eso en el mundo existen dos tipos de profetas. El profeta falso y el profeta verdadero. El profeta falso es el anticristo. Y por eso el apóstol nos sugiere y nos habla de que no creamos en todo espíritu, sino que los espíritus deben de ser probados para ver si son de Dios o a ver si son del anticristo. Y en el verso 28, fíjese bien lo que dice el apóstol. Ahora, hijito, permanece en él para que cuando se manifieste, hijisto, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Los que conocen a Dios nos oyen. Y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El falso profeta, el falso maestro, el falso apóstol, le habla al mundo y el mundo los oye. El mundo le cree, porque el mundo acepta a lo que son de él. El mundo le cree a lo que son de él. Pero a lo que son de Dios no le cree ni los oye. Por eso la mayoría de los judíos, principalmente los que practicaban una creencia, los que eran religiosos, fueron los últimos y los menos en creer en el maestro. Porque tenían una percepción errada, equivocada, de la misión que vendría a desempeñar el Maestro Jesús. Y por eso la mayoría de los judíos, la mayoría de los hebreos de la descendencia de Jacob y los demás pueblos que habían en aquellos tiempos viviendo en los Emiratos Árabes, no creyeron en el Maestro, porque no eran de lo de él, porque no estaban dotados con el Espíritu de Dios. Y por eso el profeta el apóstol se expresa de esa manera. Ellos son del mundo. Por eso le hablan al mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye a nosotros. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. El espíritu de la verdad es el que mora en lo creyente. El espíritu del error es el que vive, el que mora en los incrédulos, en los inconversos. Vamos a oír la próxima lectura. En 2 de San Juan Apóstol 1, del 1 al 13. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Permanece en la doctrina de Cristo. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento,
sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribirle, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. Muchas gracias. La segunda de Juan, apóstol, capítulo 1, verso del 1 al 13, habla en forma de una salutación de parte del apóstol a la señora elegida y a sus hijos. Y cuando habla de la señora elegida, está hablando de la Madre Divina, de la Madre Superior. Y al referirse a sus hijos, está hablando de aquella persona que han nacido del Espíritu Santo y por lo tanto son hijos de Dios. Han dejado de ser hijos de hombres y de ser engendrados por hombre para pasar a formar parte de los hijos de Dios. Y el apóstol sigue dirigiéndose a ella con esta palabra: a quienes yo amo en la verdad. Y no solamente yo, sino todos los que han conocido la verdad. Y a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y el apóstol dice lo siguiente en el verso 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El apóstol se expresa de una manera sincera y dice que él se sintió muy regocijado, muy alegre, muy satisfecho, muy contento, porque ha hallado a algunos de los hijos de la Madre Superior andando en la verdad, conforme a ese mandamiento que recibimos del Padre. Y cuando habla de ese mandamiento que recibimos del Padre, el apóstol está haciendo referencia a aquel que le dio Dios al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Y todos los que han conocido la verdad andan conforme a ese mandamiento. Lo obedecen y lo guardan, lo observan, porque ya han retrocedido del pecado a la obediencia. Ya han retrocedido de la iniquidad a la santidad. Ya han vuelto de las tinieblas a la luz. Ya han vuelto del orgullo y de la rebeldía a la humildad y a la obediencia. Y por eso el apóstol manifiesta su alegría, su satisfacción de haber encontrado a muchos de los hijos de la Madre Divina andando conforme a ese mandamiento. Y él le dirige más palabras y le dice: ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio. Esta cosa que te estoy escribiendo acerca de aquel mandamiento no es nuevo, es el mandamiento antiguo, aquel que hemos tenido desde el principio.
Y sigue diciendo, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y quien esto hace es el engañador y el anticristo. Saben que los judíos, cuando Jesús vino, en el nombre como un enviado de Dios, en el nombre del Hijo de Dios, de Cristo, ellos lo negaron. Y blasfemaron bastante de él, llegando a decir que era un engañador, que era un falsante, que era alguien endemoniado y que por el poder de Belcebú, rey de los demonios, él hacía aquellas sanidades y aquellas curaciones. Esas eran parte de las expresiones que salían de los que le odiaban, de los que le aborrecían, de aquellas personas que no creían en él. Entonces, por eso el apóstol dice, muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y el que hacía eso y el que lo hace es el engañador y el anticristo. O sea, que cualquier persona que mienta y que engañe a la persona con el espíritu del error, con el espíritu de la mentira, es un anticristo. Y precisamente por eso hay muchos anticristos. Pero ¿cuáles son esos anticristos a los que se refiere el apóstol? Son la doctrina que hoy día conocemos, que fueron anunciadas desde los tiempos proféticos y se repitió su anuncio en los tiempos apostólicos, y hoy día ya eso no podemos anunciarlo, porque ya lo tenemos entre manos. Ellos dijeron que para el tiempo del fin iban a haber tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque iba a haber mucho engaño, muchas falsedades, y que muchos hombres y muchas mujeres iban a seguir el camino del error. Y precisamente todas esas advertencias y todas esas amonestaciones que nos está haciendo el apóstol es para evitar que nosotros cayéramos en manos de los falsantes, en manos de los engañadores. Pero lamentablemente el pueblo es muy vulnerable al engaño, es muy vulnerable a la mentira. Y hoy día, al igual que en tiempo del faraón, el pueblo en su gran mayoría se encuentra esclavizado en el error, en la iniquidad y en el engaño. Pero de la misma manera que Dios en aquel tiempo liberó su pueblo de la garra del faraón para llevarlo a la tierra prometida, así mismo serán hoy día, en el mañana, liberados todo lo que se encuentre encarcelado en las diferentes creencias, en las diferentes sectas, en las diferentes religiones. Entonces dice el apóstol, continúa diciendo, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo, el premio completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios ni tiene al Hijo. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí que tiene al Padre y al Hijo. Entonces, todos los que han perseverado en la doctrina de Cristo, tienen el Padre y tienen el Hijo. Pero los que se extraviaron del camino de la verdad, del camino del amor, del camino de la luz, del camino de la justicia, hoy día andan por camino extraño. Y el apóstol dice, si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido a un falso maestro, a un falso apóstol, a un engañador, está participando
de sus malas obras. Lo está apoyando, lo está patrocinando, lo está recibiendo y aceptando. Y el que acepta a un engañador, acepta la mentira. El que acepta a un falso, acepta la falsedad. Por eso el Maestro Jesús dijo, todo aquel que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibe. Pero todo aquel que sigue a un ciego por cuanto es ciego, ambos caen a un mismo hoyo. Un mismo hoyo quiere decir en el mismo error, en la misma falta. Y el apóstol, todo lo que nos ha dicho son advertencias y sugerencias para que no cayésemos en ese error, en esa falta. Y él termina su escritura en cuanto a la cita que hemos leído, diciendo, tengo muchas cosas que deciros y que escribirlo, pero no he querido hacérselo por medio de tinta y de papel. Espero ir a vosotros, que quiere decir a nosotros, a ustedes, y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando una persona vive el mundo de la luz, el mundo del conocimiento, el mundo de la inteligencia espiritual, recibir un maestro de la categoría de Pedro, de Pablo, de Jesús y de cualquier apóstol, recibir un maestro de esa altura, de esa categoría, de ese desarrollo, constituye el mayor placer, la mayor alegría, la mayor satisfacción. Y eso lo saben ellos. Y por eso dijo, espero ir a vosotros y hablaremos cara a cara. Entonces será cuando vuestro gozo será cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. De manera es que cuando él dice, los hijos de tu hermana te saludan, está hablando de la Madre Divina y la está señalando como hermana de él. Y por lo tanto, hermana de nosotros y a la vez madre. Vamos a oír la próxima lectura y continuamos con el tema. En Filipenses 3, del 13 al 19. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí, y mirad a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuya Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Se dirige a los filipenses. Pero esa carta de Pablo está dirigida a todos los hombres y a todas las mujeres. Y él hace un llamado colectivo. ¿Qué dice Pablo? Pablo se expresa y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda detrás y extendiéndome hacia lo que queda por delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Obviamente, cuando Pablo escribe esta carta, estaba todavía en el plano terrenal, estaba en pleno cumplimiento de su deber como misionero de Dios, como apóstol de los gentiles. Y él se expresa y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado este premio ya, pero me olvido de lo que está detrás y me extiendo hacia lo que está por delante.
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y él dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, eso también se lo revelará a Dios. Usted ve cómo se expresa el apóstol Pablo en su llamado que nos hace, en esa enseñanza. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos. O sea, ese sentimiento que él expresó, también debemos expresarlo nosotros. Nosotros todavía no podemos pensar que ya hemos logrado la meta, que ya hemos llegado a la meta. Pero una cosa hagamos, y es olvidándonos de lo que está detrás y extendiéndonos hacia lo que nos queda por delante, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué nos llamó Dios? A que seamos perfectos, porque la perfección es la meta, la perfección es el objetivo, la perfección es la idea, ese es el fin, pero la perfección no es nuestro origen. Nosotros nos vamos desarrollando desde la imperfección hasta la perfección. Nos vamos desarrollando desde lo inferior hacia lo superior. Nos vamos desarrollando del materialismo hacia la vida plena espiritual. Y él nos dice que nosotros debemos sentir eso mismo. Y que si otra cosa sentimos, eso también nos lo va a revelar Dios. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos todos una misma regla. Sintamos todos una misma cosa. Porque nosotros estamos unidos a un solo pensamiento, a un solo sentimiento. Y por eso practicamos una misma actividad. Estamos unidos a Cristo en su pensamiento, en su sentimiento y en su obra que vino a realizar al mundo. Nos hemos unido a esa tarea. Por eso tenemos que tener la misma mentalidad, el mismo sentimiento y también la misma actividad, la misma obra, porque somos ayudantes de Él. Por eso Él le dijo en cierto momento a su discipulado, bástale a sus discípulos ser como su Señor. Y en otro momento le dijo que el que no estaba con Él, contra Él estaba. Y el que con Él no recoge, desparrama. Así que el mismo Pablo, los mismos apóstoles han dicho en diferentes partes y en diferentes lugares que ellos son ayudantes de Cristo. Incluso cuando ellos andaban predicando por las aldeas, por los campos, por los pueblos, por las naciones, y ellos llegaban a un suburbio, muchas veces él le decía, sale de allí, porque allí yo no tengo pueblo. Es decir, que a donde ellos pretendían ir y entrar, ya él había ido, había revisado y había visto lo que había. Y si allí no habían personas capaces de recibir el mensaje que ellos iban a llevar, él le decía que ni siquiera entren. Y en muchas ocasiones él lo dirigía a donde había uno o dos o varios, cuyos relatos están en los Hechos de los Apóstoles. Por eso, él nos invita, sigamos todos una misma regla y tengamos todos un mismo sentimiento. Hermano, sean imitadores de mí. Mirad a lo que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Ese llamado que hizo Pablo a ser imitador de él, a su súdito, a su discípulo, fue el llamado que le hicieron todos los apóstoles a todos sus súditos. Sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y así,
permanecemos hasta el día de hoy, porque el éxito está en imitar a Cristo, en imitar a Jesús, en seguir su ejemplo, en seguir su pisada. Porque en el universo, en el mundo, solamente hay dos personas a quienes imitar. A Cristo como el maestro segador de la viña del Señor, y a Adán como el arquetipo de la siembra. Y todos ellos han dicho, no viváis conforme a la vida de Adán, vivamos conforme a la vida de Cristo. Así que, hermanos, el apóstol nos ha dicho, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije, y ahora se lo digo muchas veces llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esa persona a la que hace referencia el apóstol, que dice que son enemigos de la cruz de Cristo, hace referencia a los anticristos, a los que se oponen al maestro, a los que le contradicen al maestro. Pero los que somos de Cristo, no somos enemigos de la cruz de Cristo, somos amigos de Él. Y llevamos cada quien su cruz, como lo dijo Él. El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que nosotros hacemos. El fin de lo cual será su perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria será su vergüenza. Y es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo material, solo piensan en lo carnal. Y nosotros solamente pensamos en lo espiritual como nuestra prioridad principal. Así que el anticristo no tiene prioridad en lo espiritual, sino en lo terrenal, en lo material. Pero nosotros, de manera contraria, no tenemos prioridad en las cosas materiales, en las cosas terrenales, sino en las espirituales. Y ese es el ejemplo que dio Jesús a sus apóstoles, y ese es el ejemplo que nosotros vemos y entendemos en cada uno de los apóstoles. Vamos a oír la próxima lectura. En Isaías 5, del 17 al 24. Y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyunda de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante cohecho, y al justo quitan el derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santos de Israel. Amén. Muchas gracias. Esas son las palabras de Isaías, uno de los más connotados profetas de Dios en la antigüedad. La descripción que hace el profeta Isaías en el capítulo 5, verso del 17 al 24, esa descripción que él hace, la hace de los anticristianos, lo hace de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de aquellas personas que son presumidos y que se toman muchos dones que realmente no han recibido de parte de Dios. Y esa descripción que hace el profeta es bien atinada, bien acertada, bien verídica,
y bien justa. Y él inicia diciendo, y los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Hay de los que traen la iniquidad con cuerda de vanidad, y el pecado como con coyunda de carreta. Lo cual le dicen, venga ya, apresúrese su obra, y veamos, acérquese, y venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. Venga el consejo del Santo de Israel, para que lo sepamos. El consejo del Santo de Israel es la palabra, lo que él aconseja, lo que dice. Y ellos lo llaman con tal de conocerlo, con tal de oírlo. Y el profeta sigue expresándose con varios ayes. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo que es bueno le dicen malo, que hacen de la tiniebla luz y de la luz hacen tiniebla, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce lo ponen por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Obviamente, una persona con semejante característica y cualidades es una persona trastornado, es una persona que tiene una visión errada, es una persona que no conoce el juicio y por lo tanto anda extraviado, no conoce lo que es cierto ni lo que es incierto, no conoce lo que es luz ni conoce lo que es tiniebla, porque para tú conocer lo que es luz, tiene que conocer lo que es tiniebla, porque la tiniebla se conoce en contraste con la luz. Lo que es malo, tú lo conoces en contraste con lo que es bueno. Y cuando tú ves el resultado de lo bueno, entonces tú rechazas el resultado de las cosas que son malas. Por lo tanto, una persona que posee esa característica, esas cualidades, es una persona trastornada. Porque solamente son sabios desde su propio punto de vista, a sus propios ojos, desde su propio entendimiento. Y son prudentes para sí mismos, pero no para Dios, no para Cristo. Y por lo tanto, es una persona que es un anticristo, como ya lo hemos dicho desde el principio. Porque Cristo, cuando enseñaba a su discípulo, dijo, sea vuestro sí, sí, y sea vuestro no, no. Porque todo lo que es más de esto, de mal procede. Y en Cristo no hubo error. Lo que Cristo llamaba bueno, era porque era bueno. Lo que Jesús llamaba malo, era porque era malo. Lo que Jesús llamó luz, era porque era luz. Cuando Jesús llamaba algo amargo, era porque era amargo. Y lo que llamó dulce, era porque era dulce. Pero en cambio estos están trastornados. Lo que es verdad, le dicen mentira. Lo que es bueno, le dicen que es malo. Y lo malo, le dicen que es bueno. Lo que es amargo, lo tienen como si hubiese sido dulce. Y lo que es dulce, lo tienen por amargo. Entonces, una persona así solamente es prudente para sí mismo. Una persona así
es sabio y entendido en su propia sabiduría, en su propio entendimiento. Y dice claramente, hay de los que son valientes para beber vino y fuertes hombres para mezclar bebida, los que justifican al impío y al que es justo le quitan el derecho. Una persona así justifica al que es impío, al que es injusto, y el que es justo, entonces le quitan el derecho y se lo dan a un injusto. Y eso no es justicia delante de Dios. Por lo tanto, dice el Señor, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. Y cuando habla de sus raíces, está hablando de sus hijos, de su descendencia. Por lo tanto, como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y la palabra de Dios la aborrecieron. La palabra de Dios para ellos es abominable. Entonces, una persona que rechace la ley de Jehová de los ejércitos no anda por buen camino. Una persona que aborrezca la palabra del Altísimo no puede ser parte del reino de Dios. Por lo tanto, todo lo que ha dicho el profeta Isaías es propio de un anticristiano, de un enemigo de Dios, que todavía le falta arrepentirse, convertirse y reconciliarse con el Señor. Hermanos, hemos llegado a la parte final de esta segunda parte hablando del anticristo. Y yo estoy seguro que ninguno de ustedes le gustaría ser parte de un pueblo que no conozca a Dios, que no ame a Dios, que no obedezca las leyes del Altísimo y que menosprecie y subestime la palabra de Jehová de los ejércitos. Nadie le gustaría ser parte de un pueblo así. Por lo tanto, nosotros desde el ministerio El Principio Divino RD le decimos que si eres un hombre que quiere amar la palabra de Jehová Dios y que tiene contentamiento en las leyes de Jehová Dios de los ejércitos, entonces tiene muchas cualidades en común con nosotros. Por lo tanto, aquí tiene la puerta abierta en el ministerio El Principio Divino RD. Y de esta manera concluimos la segunda parte del tema hablando sobre el anticristo. Bien alegre de haber compartido con ustedes mensajes como este y bien satisfecho. Le damos la gracia al Eterno por habernos permitido disfrutar de este momento compartiendo la palabra de Dios con personas que buscan de Él y que quieren conocer el camino correcto, el camino de la verdad, el camino de la voluntad de Dios. Y por eso le damos también la gracia a ustedes, porque han sido personas que siempre nos han acompañado y participan de nuestra conferencia. Nosotros de este lado, como siempre, con el mismo amor, el mismo cariño y con la misma voluntad de siempre. De un lado la joven Evelyn Hernández y el hermano José Alberto en cámara. Y un servidor quien le habla, le decimos muchas gracias, muchas bendiciones, y será en otra oportunidad cuando le estaremos invitando para participar de otro tema
pero con mucho, mucho, mucho amor. Dios le bendiga a todos.